Hola a todos, sean bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Gracie Moscoso y en este episodio vamos a conversar sobre un tema que cada vez está más presente en nuestro día a día, especialmente en el ámbito educativo, ¿sí? El uso de la inteligencia artificial en la labor del docente. Ok, seguramente muchos de nosotros hemos escuchado hablar de herramientas como ChatGPT, Gemini, Copilot u otras plataformas que utilizan inteligencia artificial. Muy bien, pero de aquí surge una pregunta muy importante. ¿La inteligencia artificial puede convertirse en una aliada para los docentes o podría llegar a reemplazar su trabajo? Durante este episodio vamos a reflexionar un poco acerca de este tema. Muy bien, hablaremos de qué es la inteligencia artificial, cómo puede utilizarse en la educación, cuáles son sus beneficios, qué riesgos debemos tener en cuenta y especialmente cuál debería ser el papel del docente frente a esta nueva tecnología. Así que los invito a acompañarme durante estos minutos. Muy bien, ¿qué es la inteligencia artificial? Para comenzar, debemos entender qué significa inteligencia artificial. De una manera muy sencilla, podemos decir que la inteligencia artificial es una tecnología que permite que determinados sistemas informáticos realicen tareas que normalmente asociamos con capacidades humanas. Por ejemplo, puede analizar información, generar textos, responder preguntas, reconocer imágenes, traducir idiomas o crear diferentes tipos de contenido. Actualmente, estas herramientas están al alcance de muchas personas. Y, por supuesto, también ha llegado a las aulas. Un docente puede utilizar inteligencia artificial para generar ideas para una clase, crear preguntas, adaptar una actividad para diferentes niveles de aprendizaje, elaborar materiales educativos o incluso buscar diferentes maneras de explicar un mismo contenido. Sin embargo, es importante comprender algo. La inteligencia artificial es una herramienta, no es el docente. Y esta diferencia es fundamental. Muy bien, ahora vamos a responder otra pregunta. ¿Cómo puede ayudar la IA o inteligencia artificial al docente? Ahora bien, ¿cómo puede utilizarse concretamente la inteligencia artificial en la labor del docente? Podemos pensar en diferentes situaciones. Por ejemplo, imaginemos que un docente tiene que preparar una clase sobre los valores cristianos. Puede utilizar una herramienta de inteligencia artificial para solicitar diferentes ideas de actividades, preguntas para iniciar una conversación o ejemplos relacionados con la vida cotidiana de los estudiantes. Ok, también puede pedirle que adapte una explicación para niños de diferentes edades. Esto puede ser especialmente útil porque no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Otro ejemplo sería la elaboración de evaluaciones. Pero aquí quiero hacer una aclaración muy importante. El hecho de que la inteligencia artificial genere una actividad no significa que el docente debe utilizarla exactamente como aparece. ¿Ok? El docente tiene que revisar, corregir y adaptar el contenido de acuerdo a sus estudiantes y con los objetivos de aprendizaje. El docente es la persona que debe conocer
completamente todo tal y como lo quiere. Si hay algo que no está de acuerdo al planeamiento o a los objetivos esperados, no se da. Ok. La IA puede ahorrar tiempo, pero la decisión pedagógica sigue siendo responsabilidad del docente. También puede utilizarse para crear materiales, por ejemplo, una presentación, una lluvia de ideas, una historia, una actividad grupal o diferentes ejemplos para explicar un tema. En este sentido, la inteligencia artificial puede convertirse en una especie de asistente para el docente. Ok, continuamos con los beneficios de utilizar IA en la educación. Entre los principales beneficios podemos mencionar en primer lugar el ahorro de tiempo, que es algo que muchos hoy en día buscamos. Los docentes tienen muchas responsabilidades: planear clases, preparar materiales, evaluar, revisar tareas, trabajos y atender las necesidades de cada estudiante. La inteligencia artificial puede ayudar a agilizar algunas de estas tareas. Otro beneficio es la personalización del aprendizaje. Un docente puede utilizar herramientas de IA para generar diferentes niveles de dificultad de una misma actividad. Por ejemplo, si estamos trabajando con estudiantes que tienen diferentes niveles de comprensión, podemos solicitar explicaciones más sencillas o actividades en diferentes grados de dificultad. También puede favorecer la creatividad docente. A veces un profesor tiene claro el tema que quiere enseñar, pero necesita una idea diferente para presentarlo. La inteligencia artificial puede ofrecer varias alternativas. Sin embargo, considero que uno de los beneficios más importantes es que puede ayudar a explorar nuevas posibilidades educativas. La tecnología puede mostrarnos caminos que quizá no habíamos considerado. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los riesgos? Sin duda alguna, esta es la pregunta del millón, ¿no? Muchas personas no están tan contentas con las IA, la inteligencia artificial, porque hay mucha pregunta respecto a esto. ¿Ok? Vamos a ver cuáles serían los riesgos. No todos son beneficios, también existen los riesgos y debemos hablar de ellos. El primero es la dependencia excesiva, que es algo que puede ocurrir. Si un docente utiliza inteligencia artificial para absolutamente todo, puede dejar de desarrollar su propia creatividad y capacidad de planificación. Por eso, debemos recordar que la IA debe ser un apoyo, no un sustituto del pensamiento docente. Otro riesgo es que la información generada por estas herramientas puede contener errores. Y otro error que se puede cometer es que el docente no verifique eso. Que una inteligencia artificial nos dé una respuesta no significa que automáticamente sea la respuesta correcta. Por eso es indispensable verificar la información. Esto es especialmente importante cuando trabajamos con temas históricos, científicos, religiosos o cualquier contenido que requiera precisión. También tenemos el tema de la ética. Por ejemplo, no sería correcto que un docente simplemente copie una planificación generada por IA y la presente como si hubiera sido elaborada completamente por él, que realmente no representa lo que sabe. Y entonces aparece una pregunta. ¿Estamos utilizando la tecnología para aprender o simplemente para evitar aprender? Esta es una de las preguntas más importantes que debemos
hacernos. Muy bien, ahora vamos a conocer un poco acerca de el rol o el papel del docente. Frente a todo esto, considero que el papel del docente se vuelve incluso más importante. ¿Por qué? La inteligencia artificial puede promocionar información, pero no puede reemplazar completamente la relación humana que existe entre un docente y sus estudiantes. Un profesor conoce las características de su grupo, puede observar cuando un estudiante está triste, cuando necesita apoyo, cuando no comprende un tema o cuando necesita una palabra de motivación. El docente también transmite valores. En el caso de educación religiosa, por ejemplo, no se trata únicamente de transmitir información acerca de la Biblia. También buscamos promover valores, reflexión, respeto, solidaridad, empatía y relación significativa con Dios. Una herramienta tecnológica puede ayudarnos a preparar una actividad sobre el amor al prójimo. Pero ¿quién acompaña al estudiante para comprender cómo vivir en su realidad cotidiana? Es el docente. Por eso, creo que la pregunta debería ser: ¿la inteligencia artificial reemplazará al docente? Si no, ¿cómo puede el docente utilizar la inteligencia artificial sin perder su esencia humana? Y considero que ahí está el verdadero desafío. Ok, como docente de educación religiosa, considero que también debemos reflexionar sobre cómo utilizar estas herramientas dentro de nuestra área. La inteligencia artificial puede ayudarnos a crear historias bíblicas, adaptadas a diferentes edades, preguntas de reflexión, actividades, juegos educativos, estudios de casos o incluso ideas para proyectos. Pero debemos tener mucho cuidado con el contenido religioso. No podemos asumir que todo lo que una herramienta de inteligencia artificial nos diga acerca de la Biblia o de la doctrina sea correcto. Además, la información debe ser revisada y contrastada con la Biblia y con fuentes confiables. La educación religiosa no debe convertirse simplemente en transmitir información. Nuestro objetivo también es ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre su fe y sobre la manera en que sus creencias se reflejan en sus decisiones y en sus acciones. La tecnología puede ayudarnos con el cómo enseñar, pero el docente sigue teniendo una responsabilidad fundamental respecto al qué enseñar y para qué enseñar. Reflexión final. ¿Sí? Como reflexión final, después de analizar este tema, podemos decir que la inteligencia artificial representa una gran oportunidad para la educación. Puede ayudarnos a ahorrar tiempo, a generar ideas, crear materiales y buscar nuevas estrategias de enseñanza. Pero también nos plantea desafíos relacionados con la ética, la dependencia, la verificación de información y el uso responsable de la tecnología. Pero por eso considero que no debemos tenerle miedo a la inteligencia artificial, pero tampoco debemos utilizarla sin criterio. Debemos comprender que también es nuestra responsabilidad aprender a utilizarla, a ser responsables, tener crítica y ética. Como futuros docentes o como docentes, nuestra tarea no será competir con la tecnología. Nuestra tarea será aprender a utilizarla para mejorar nuestra enseñanza sin perder aquello que ninguna máquina puede reemplazar: la empatía, el acompañamiento, el ejemplo y la relación humana.
Y bien, hemos llegado al final de este episodio. Espero que esta reflexión nos ayude a comprender que la inteligencia artificial puede ser una excelente herramienta para la educación, siempre que aprendamos a utilizarla con responsabilidad. La tecnología puede ayudarnos a enseñar mejor, pero nunca debemos olvidar que detrás de cada estudiante hay una persona con necesidades, con emociones, con capacidades y con sueños. Muchas gracias por acompañarme en este episodio y nos escuchamos y nos vemos la próxima oportunidad.